Vamos a ver la pregunta de la semana. La pregunta es, así como todos los hombres se perdieron en Adán, ¿serán todos salvos en Cristo? Así como todos los hombres se perdieron en Adán, ¿serán todos salvos en Cristo? Y la pregunta va ligada, tiene secuencia, porque la primera parte es una afirmación. Todos están perdidos en Adán, y eso habla de lo que ya hemos visto, de nuestra caída y de nuestra necesidad de un Redentor. Y ahora la pregunta es, ¿todos serán salvos en Cristo? La respuesta completa, la de los más grandes, dice, no, solo los elegidos por Dios y unidos a Cristo mediante la fe. Sin embargo, Dios en su misericordia muestra gracia común a todos al refrenar los efectos del pecado y permitir obras de cultura para el bienestar de la humanidad. Okay, entonces, dos ideas aquí, ¿no? Pero antes de comenzar a desarmar o a navegar estas ideas, quisiera hacer dos aclaraciones que son importantes. Número uno, es imposible escapar de la doctrina de la elección. Sin importar qué denominación seas o cuál sea tu creencia o tu postura, es imposible escapar de la doctrina de la elección. Tienes que tener una doctrina de la elección formulada. Te leo 3 versículos nada más. Romanos 8, 29, 30. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y la idea ahí es una de predestinación. Sí. Varias veces la palabra se repite, predestinó. Te leo Efesios 1, del 4 al 6. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como sus hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, si te fijas, ahí hay dos palabras, ¿no? Porque Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y en amor nos predestinó. Efesios 1, 4 al 6. Y Hechos 13, 48. Dice Hechos 13:48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Entonces, independientemente de tu denominación, tienes que abordar estos pasajes. Y tienes que enfrentar estas palabras, ¿no? Predestinar, elegir, ordenar de antemano. Sí. Entonces, es imposible escapar de la doctrina de la elección. Esa es la primera aclaración. La segunda. ¿Cuál es lo que dices? Es que esa no la noté. Imposible escapar de la doctrina de qué es. De la elección. Número 2, segunda aclaración. Somos una escuela iglesia. Entonces, tenemos una postura definida respecto a la doctrina de la elección. Pero durante esta semana voy a pedirles a todos los maestros, independientemente de cuál sea tu postura, que tengamos cierto cuidado, y ahorita lo vamos a explicar. Y aquí solo quiero leerte una interacción, un registro que hay acerca de Whitefield y Wesley. Whitefield fue un evangelista igual que John Wesley. Whitefield era calvinista, mientras que Wesley era arminiano. Y cuenta la leyenda que algún día uno de los seguidores de Whitefield vino y le dijo a Whitefield, ¿verdad que no vamos a ver a John Wesley en el cielo? Y entonces Whitefield le contestó, tienes razón, no lo vamos a ver en el cielo. Estará tan cerca del trono de Dios y nosotros tan lejos que no alcanzaremos a verlo. Y la idea aquí es, a pesar de sus diferencias, eran muy buenos. No les voy a decir amigos, no eran muy buenos hermanos. Hay cartas entre ellos donde puedes ver que en realidad se amaban uno al otro y se decían también las cosas en las que estaban en desacuerdo, pero había amor entre ellos y se reconocían como siervos uno de Dios, uno del otro, ¿no? Sin importar nuestra postura en esta posición, en esta doctrina en específico, debemos de reconocer que Dios es Dios de todos aquellos que creen que Cristo es el Redentor y ha venido para morir por nuestros pecados, y Él es el único camino para llegar a Dios. ¿Sí? Que la salvación depende de Dios, en cualquier sentido que lo quieras manejar, y que Él es quien nos viene a reconciliar. Cristo es quien nos viene a reconciliar con Dios. ¿Sí? Entonces,
abordando ahora sí la pregunta. Hay dos ideas en la pregunta, ¿no? Hay dos ideas. La segunda dice, sin embargo, Dios en su misericordia muestra gracia común. Y entonces la segunda idea es la de gracia común. Gracia común es el término que se aplica a las bendiciones generales que Dios imparte indiscriminadamente. Gracia común es el término que se aplica a las bendiciones generales que Dios da indiscriminadamente. Entonces, cuando hablamos de gracia común, podemos ver tres áreas esenciales en las que la gracia común se manifiesta. En Hechos 14, 16 y 17, Hechos 14, 16 y 17, leemos, en las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo, no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándole lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Sí, entonces está hablando aquí el apóstol de había naciones que no creían en Dios, que no adoraban a Dios, y sin embargo Dios les proveía. Y si te fijas, no solo habla de proveer sustento físico, sino que dice llenando sus corazones de sustento y de alegría. Entonces la gracia común habla de esta provisión y sustento de manera general, ¿sí? Como dice el Salmo, Dios es salir el sol para todos. Dios provee para redimidos y no redimidos, ¿sí? No solo los redimidos sobreviven, sino también los no redimidos, ¿sí? Entonces, esa sería una. Segunda área en que podemos ver gracia común es en la restricción del pecado. En la restricción del pecado. Hay un ejemplo de esto en Génesis 26. En Génesis 26 leemos acerca de la historia donde Abraham llega está vagando por la tierra prometida y llega cerca de donde está Abimelech. Y Abraham miente y dice, Sara es mi hermana, no es mi esposa. Y entonces Abimelech toma a Sara como su esposa. Y en el versículo 6, Dios habla con Abimelech y le dice, entonces Dios le dijo en el sueño a Abimelech, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. O sea, en la integridad de tu corazón has tomado a Sara, tú no sabías que era la esposa de Abraham. Y además, yo te guardé de pecar contra mí. Yo te guardé de pecar contra mí. Entonces, aquí Dios está hablando de restringir el pecado de un hombre no creyente, no salvo, no cristiano en nuestros términos actuales. Y sin embargo, Dios restringe el pecado, ¿sí? Evita que peque. Entonces, el sentido de justicia en el hombre, el deseo de un buen gobierno y la bondad que podemos ver en hombres fuera de Cristo son expresiones también de la gracia común de Dios, ¿sí? No podemos tú y yo pintar una línea y decir, no, todos los que no son cristianos son malos, malotes, bien malos. No es cierto. Hay gente fuera de Cristo que manifiesta bondad, pero esa bondad es también una expresión de la gracia de Dios, ¿sí? No sucede aparte de Dios. Y la tercera área en donde podemos ver gracia común es en el conocimiento de cosas verdaderas. Conocimiento de cosas verdaderas. ¿A qué nos referimos aquí? Puedes pensar en la ciencia. La ciencia es una expresión de gracia común. La medicina es una expresión de gracia común. No todos los médicos, no todos los grandes descubridores son cristianos. Y sin embargo descubren cosas que son verdaderas y que sirven y que son útiles para todos, ¿sí? Son verdaderas estas cosas porque describen lo que realmente pasa y apuntan a un Dios creador. El problema es que los no creyentes no siempre siguen el camino que estas cosas trazan, ¿sí? Ahí está la cosa verdadera, pero mi interpretación de esa cosa verdadera es totalmente opuesta a la que debería de ser. Vemos el universo y vemos lo increíble y lo maravilloso que es y cómo está increíblemente y con tanta precisión estructurado. Y en vez de decir, tiene que haber un Dios, corremos a hacer cualquier otra teoría que tenga mucho menos sentido que simplemente decir, pues hay un Dios, ¿sí? La cosa es verdadera, el descubrimiento es verdadero. Mi interpretación está fallida, ¿sí? Entonces debemos reconocer que la gracia común es un don de Dios, pero debemos enfatizar que esta gracia no salva. Y es por eso que la pregunta comienza diciendo que solo los elegidos y unidos a Cristo mediante la fe van a ser salvos. Solo los elegidos y unidos a Cristo mediante la fe van a ser salvos. Y a esta idea de elección y unión le llamamos gracia salvadora o gracia redentora. Y en la segunda parte me gustaría que hiciéramos énfasis en la oración segunda, los unidos a Cristo. Los unidos a Cristo. ¿Qué significa estar unidos a Cristo? Romanos 6, del 6 al 11, dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado.
Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. También ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces la idea de Pablo aquí es tajante. El cristianismo no es un proyecto de automejora. El cristianismo no se trata de un cambio simplemente moral. El cristianismo, por definición, implica morir a todo lo que antes éramos para ahora vivir para Cristo. El cristianismo implica un nuevo nacimiento. Muere a todos tus deseos, a toda tu forma de pensar vieja, a todas tus motivaciones viejas y nace de nuevo para ahora vivir para Cristo. Colosenses 3, del 1 al 5, dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Entonces, esto significa vivir en Cristo. Esto es lo que estar unido a Cristo significa. Entonces la pregunta dice: los elegidos y unidos a Cristo. Y en realidad estas dos cosas son una sola misma. ¿Sí? Ser unido a Cristo es ser elegido. Entonces la pregunta que me gustaría que enfatizaras durante la semana no es cómo Dios elige. Eso es algo que cada padre tendrá que tratar con su hijo. ¿Sí? La pregunta no es cómo Dios elige, sino cómo soy unido a Cristo. Esa es la pregunta que esta semana les pido a los que dan devocionales que enfaticen. ¿Cómo es que soy unido a Cristo? ¿Cómo es que soy salvo? Si no todos los hombres van a ser salvos, ¿cómo es que yo puedo obtener el beneficio de la muerte y la redención que Cristo ofrece? Y entonces aquí hay una cosa que es importante decir a los maestros. Cualquier pregunta que surja respecto a la elección y a la doctrina de la elección, es importante que dirijas a los niños hacia sus papás. ¿Sí? Empuja a los niños hacia sus papás. Es que, ¿cómo Dios elige? Pregunta a tus papás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay diferentes posturas en esta parte. ¿Sí? Y aunque nosotros como escuela e iglesia sostenemos una específica, es importante respetar que los papás pueden no sostener esa misma. ¿Sí? Y entonces dirige a los niños con sus papás. ¿Sí? Tengamos pues cuidado en esta parte y seamos prudentes. Estamos tocando aquí un área que es a veces escabrosa.